¿Pequeñito parece? Muy bien. Si no recuerdan mal, la semana pasada comenzamos una temática relacionada con la fecha que se aproxima, 14 de mayo. Bien, damos gracias al Señor por la generosidad de los hermanos. Todo eso es para ir en ayuda de nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Y qué bueno poder hacerlo, hermano. Yo me gozo de estar en una congregación que se preocupa de la ayuda de los huérfanos y de los extranjeros, conforme mandó el Señor a su pueblo Israel. Si ellos lo podían hacer, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, que somos más que pueblo, somos hijos de Dios? Estamos conversando sobre la temática que habíamos comenzado la semana anterior, que tiene que ver con el 14 de mayo. Y nos llamaba la atención cosas relacionadas con el 14 de mayo de 1948. Ustedes saben que empezó a cumplirse o se hizo efectiva una profecía que durante muchos años estaba pendiente. Yo me he llevado grande sorpresa estudiando la palabra del Señor y estudiando los escritos de otros hombres que se metieron en la Biblia profundamente y le creyeron a la Biblia. Yo encuentro que ya en el siglo VIII, en el siglo XIX, y también a principios del siglo XX, varios escritores, antes de que sucediera esto del regreso de Israel, cuando algunos cristianos ya habían dejado a Israel de lado, como si Dios se fuera a olvidar de ese pueblo, cuando Dios prometió en su palabra que nunca lo iba a hacer. El hombre puede olvidarse de Dios, pero Dios nunca se va a olvidar del hombre. ¿Estamos claros en eso? Ahora, Dios encontró que ya era el tiempo de que ese pueblo volviese a la tierra de sus padres. Y eso ha creado un problema tan grande que la humanidad no sabe cómo enfrentarlo. Nosotros sabemos cuál es, según la palabra de Dios, cuál es el resultado de esto. Sabemos que Israel nunca más saldrá de ahí, le pese a quien le pese. Israel volvió a esa tierra para quedarse, le pese a quien le pese. Ahora bien, ligado a todo esto, descubrimos que hay un número en la Biblia que se repite vez tras vez, que tiene que ver con la profecía, que tiene que ver con los hombres, que tiene que ver con Israel, con los gentiles, y que tiene que ver también con profecías que aún no se cumplen. Y ese número es el número 70. ¿Recuerdan? Habíamos comenzado una serie habíamos comenzado este tema de los 70 años. Y ya vimos, vamos avanzando, ya vimos algunas cosas que tenían que ver con eso. Lo primero que vimos, que el Señor, hablando del número 70, eligió a 70 discípulos para que fuesen de dos en dos a predicar el Evangelio. Y recuerdan que aquellos 70 volvieron un día muy gozosos, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermano, cualquiera estaría contento, gozoso, de ver cómo Dios le está usando para su gloria. Es lindo. Y ellos estaban gozosos por eso. Pero el Señor le dijo: no se gocen tanto en esto, en lo sobrenatural, en lo espectacular, sino que alégrense de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Hermanos, es la misma alegría que puedes sentir tú, que puedo sentir yo, que me llena y que reconforta el corazón cuando pienso que algunos de los nuestros ya partieron y ahora mismo están gozando en la comunión de los santos allá en el cielo. El número 70 es un símbolo de la plenitud
del Evangelio predicado a todas las naciones. Esa era la conclusión que llegamos la semana pasada. 70 también vimos que es el número de israelitas que entraron a Egipto. Fueron 70. Lo vimos, no lo voy a repetir hoy día. También 70 fueron los hombres que dieron origen a las naciones y a los pueblos de toda la tierra. Esto fue después del castigo de Dios del diluvio. Noé, sus 3 hijos, sus respectivas esposas, total 8 personas. De esas 8 personas se formaron 70 descendientes. Y de esos 70 descendientes, el pueblo de Israel, los sabios rabinos, los sabios judíos, pueden trazar el origen de cada nación. Y vimos con asombro cómo Moisés, tantos años atrás, había predicho que el número de los hijos de Israel estaba supeditado, o más bien las naciones estaban supeditadas al número de los hijos de Israel, que siempre iba a haber una relación entre Israel y los gentiles. Y nos dimos cuenta que el Señor nos manda como iglesia, volviendo a esto de los 70, a predicar el Evangelio. Y me gusta eso de 2 en 2, porque el trabajo de la iglesia es un trabajo de comunión. En la iglesia de Cristo hay el que evangeliza quizás y el que edifica. Está el trabajo grupal, cada uno con sus respectivos dones para edificar la iglesia de Cristo. Y no nos olvidemos, hermano, porque hablamos de 70 personas para dar origen a las naciones y hablamos de 70 descendientes de Jacob o Israel para dar origen al pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Pero no nos olvidemos, hermano, que la iglesia es la plenitud. En la iglesia no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay judíos y griegos, hay judíos y gentiles, pero son un solo cuerpo y la cabeza es Jesucristo el Señor. Quiero que vamos avanzando para ver algo más acerca de este número 70. Les pido un favor, ayúdame leyendo lo que está ahí puesto, porque a mí hay un micrófono aquí que me tapa un poco y no alcanzo a ver bien. Si alguien me lo puede mover, también lo voy a agradecer, siempre lo muevo un poquito bien. Pero ahora ustedes me ayudan igual a leer. ¿Ya? ¿Qué dice? El número... Quiero que pongamos atención. ¿Por qué 70? ¿Por qué no 50? Como lo hacían los griegos en sus senados. ¿Por qué 70? ¿Por qué la reincidencia de ese número vez tras vez? Hermanos, el número tiene un real. No somos nosotros de aquellos que estamos amarrados a los números y andamos con cábalas ni cosas extrañas. No se olviden que la cábala tiene un origen judío, por si acaso. Los judíos son buenos para esto. Pero parece ser que el Señor también da una cierta entrada para que pongamos atención a los números. Los números tienen significancia. Y este número 70 tiene mucha significancia. En esta parte significa que, o representa el trabajo que Dios le da a la humanidad, o el trabajo del gobierno, o el trabajo de dirigir al hombre, de gobernarse el hombre, ya sea a sí mismo, ya sea guiado por el Señor. Veamos lo que dice Números 11, versículo 16. Lo pueden leer bien fuerte. ¿Qué dice? Está escrito ahí. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúnense 70 varones que sean del rey, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus ancestros, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Ahora el 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, tomaré el espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Hermanos queridos, ay del solo, dice en otra parte de la Escritura, porque si cayere, ¿quién lo levantará? ¿Recuerdan? Otra vez está hablando de la plenitud del trabajo, hermano. Moisés era el único que tenía del Espíritu de Dios y podía
juzgar al pueblo, dirimir situaciones, aconsejar al pueblo y todo aquello. Hermano, en la plenitud de los 70, en la iglesia, usted dice, pero aquí no hay 70, hermano, gracias a Dios ya somos más que eso, pero por la gracia de Dios está dándonos a entender que el trabajo no es de uno solo. La iglesia, un ejemplo muy simple, la iglesia Centro Bíblico Los Avellanos no está basada en este hombre, el pastor, ni siquiera en los ancianos. Somos todos nosotros, hermano. Escucha lo que dijo el Señor. Mira, Moisés, júntame a toda esta gente y yo voy a poner del espíritu que está en ti, voy a poner en ellos. Hermano, si una cosa nos identifica como iglesia de Cristo, es que el mismo espíritu está en ti y en mí. ¿Es así o no? Somos uno, somos hermanos y estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para trabajar codo a codo, estamos aquí para cumplir la plenitud de lo que Dios espera de nosotros. Hermano, Dios quiere engrandecer su nombre y no lo va a hacer con uno solo, no lo va a hacer con 4, 5, 6, no lo va a hacer con 12, lo va a hacer con los 70, es decir, con la plenitud. Ustedes son los 70. Nosotros somos la plenitud. Ustedes tienen el mismo espíritu que yo tengo. El espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Qué privilegio, hermano. Nadie puede menoscabarse. Nadie puede decir, ay, que yo llegué recién. No importa, al trabajo, Señor. Ay, es que yo no sé mucho. No importa, aprende. Ay, es que yo ya estoy cansado, estoy viejo. Échale para adelante igual. Hay que morir con las botas puestas. Amén. Hermanos amados, es la palabra. El número 70 a mí me ha hecho pensar harto, hermano. He aprendido mucho con esto. El Señor me lleva a meditar. No está solo Miguel. He puesto a todos estos que tienen el mismo espíritu, tienen el mismo propósito, adorarme y servirme. Ese es el propósito, ¿cierto? ¿Estamos para adorarlo y servirlo? Porque a veces tenemos agenda privada, agenda propia. Y hacemos lo que nosotros, ay no, es que yo no puedo porque tengo esto otro. El primero, hermano. Bueno, Moisés fue aliviado de tal manera, hermanos, que pudo dedicarse a otras cosas. Yo creo que ahí empezó a tener tiempo para escribir por fin el Pentateuco. Porque no tenía tiempo, hermano, tenía mucho trabajo. Pero cuando otros empezaron a llevar la carga, la cosa cambió. Bienvenidos, hermanos. Debo decirte que como pastor me sentí muy agradecido a Dios en estos días de prueba. El lunes muy temprano nos avisaron por teléfono la partida de mi amado hermano Hernán. Fue un golpe duro. Hasta última hora yo creí que el Señor lo sanaba. Pero el Señor es más sabio que nosotros. Él hace según su voluntad. Y nosotros agradecemos que entendemos su voluntad, que nuestro hermano está mejor que ahora. Pero mi punto es este. Yo nunca estuve solo. La Cata no estuvo sola. No sé cómo el Señor lo hace, pero en ese mismo momento, yo lo doy para testimonio, el Señor dijo esto. Sabíamos cómo hacer. Me avisan, en un rato más vamos a llevar el cuerpo del hermano a la iglesia. Nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer con mi Señor. Le dijimos, ya vamos a ir al templo, vamos a ordenar, porque queda igual que un domingo cuando usted se va, queda todo así, ¿no? Pero había que venir a separar la corrida del medio, dejar una sola cosa, preparar todo acá. Y íbamos a partir con mi Señora, y en ese momento suena mi celular. Yo había estado pensando, Señor, ¿cómo me ayudo a los diáconos que vengan? Están todos trabajando, el día lunes, es difícil. Y me suena el celular. Y me llama un diácono que está presente ahora. Y me dice, pastor, supuesto, se puso a disposición. Y yo, qué bueno. Y le pregunto, ¿y dónde estás, hermano? Aquí estoy, pastor. Sí, pero ¿dónde? Afuera de la puerta de su casa. ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo trajo? No tengo telepatía. Fue el Señor. Hermano, y no se fue hasta que quedó todo terminado.
No voy a decir todas las cosas que hicimos esa mañana, por favor, pero hasta cosas que le corresponden a la diácono. Bueno, cosas que hay que hacer, la hicimos, ¿no? Después, hermano, había que atender a tanta gente. Y yo vi a diáconos, a diaconisas, trabajando cada uno en su lugar. Hermano, el orgullo es pecado. Pero no voy a usar esa palabra, voy a decir esto. Me sentí muy satisfecho por el espíritu de cooperación, de amor, de unidad que hubo. Yo entendí ahora recién esto del espíritu que está en Moisés, que estaba en los demás también. Entonces yo estoy claro, Moisés entendió que él no tenía el monopolio de la gracia de Dios. Y este pastor entiende que no tiene el monopolio de la predicación, no tengo el monopolio del servicio, no soy el único mediante el cual Dios se expresa. Dios se manifiesta a través de ustedes. Y le puedo poner la firma, el timbre, papel sellado y con estampilla. Porque es así. El número 70. El número del gobierno. El número de la colaboración para el plan de Dios. Sí, hermano, número perfecto para una iglesia. No es 70 miembros. Es todos los miembros sirviendo con el mismo espíritu. ¿Te sumas o te restas? ¿Quién se suma? ¿Y cuántos se restan? Ya. Entonces nos vamos a seguir sumando, por si acaso. Sigamos adelante viendo estas cosas raras del número 70. Ahora, otra vez. Israel, todos conocemos esto de la historia de Israel, estuvo 70 años cautivo en Babilonia. ¿Cuál fue la razón de esos 70 años cautivos? La plenitud de sus pecados se cumplió en 70 años. Jeremías 29:10. Ustedes me van a ayudar predicando conmigo. ¿No tenemos el mismo espíritu? Leamos entonces. ¿Qué dice? Porque así dijo Jehová, cuando se cumplan los 70 años, yo visitaré y estaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. ¿Usted sabe por qué Israel fue llevado cautivo? ¿Cuál fue la suma de los pecados que llevaron a que Israel fuese llevado cautivo? Lo que quedaba de Israel, porque ya anteriormente 10 tribus habían sido llevadas cautivas por el imperio asirio. Ahora quedaba solamente Judá y Benjamín, o la nación de Judá solamente, y fueron también llevados cautivos, ahora por Babilonia. ¿Cuál fue la razón? Porque Dios estaba castigando a su pueblo. Por favor, sigamos avanzando para entender más esto del número 70. ¿Por qué 70 años allá en Babilonia? ¿Por qué? Los israelitas tenían, como un mandato del Señor, en la ley, debían dejar reposar la tierra cada 7 años. Quiero que veamos esto, porque me parece muy curioso, hermano. Recuerde que comencé hablando del 14 de mayo de 1948. Estamos ahora, este año, 14 de mayo de 2018. Y ahora en el año 2018 se están cumpliendo justamente 70 años. Por eso estoy hablando del número 70, esto no es casualidad. Ahora bien, ¿por qué 70 años castigados allá? Dios les dijo que tenían que dejar que la tierra cada cierto tiempo reposara en una manera de demostrar adoración y confianza en Dios. Dios me va a proveer, Dios va a cuidar mi tierra. Pero los judíos no lo hicieron. Veamos el mandato del Señor. Levítico, capítulo 25, versículo 3. ¿Quieren leerlo fuerte? ¿Qué dice? 6 años sembrarás tierra, y 6 años podrás tu viña, y recogerás sus frutos. ¿Está claro eso, hermano? 6 años. Era igual, en vez así de ser una semana de días, esta era una semana de años. Y una semana de días tiene 7 días. Una semana de años son 7 años. Pero estamos viendo esto del número 70, que es una multiplicación por 10 del 7, sin perdernos de vista eso. Sigamos, por favor, avanzando un poco más. El otro versículo 25:4 de Levítico, ¿qué dice? Pero el 7º año, la tierra reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podrás tu viña. ¿Me está entendiendo, cierto?
Es un mandato expreso, claro, no hay donde perderse. Mira, 6 años puedes trabajar la tierra, puedes sembrarla, puedes hacer lo que quiera, pero llega el 7.º año y la tierra tiene que reposar. La tierra tiene que tener descanso, reposo para tu Dios. La tierra donde vives tiene que ser también para la gloria de Dios. Hermanos, todos nosotros tenemos bienes que Dios nos ha dado, ¿o no? Posesiones que Dios nos ha dado, familias que Dios nos ha dado. ¿Son para su gloria? ¿Tu vida es para su gloria? Entonces, hermano, pon cuidado, porque cuando no lo estamos haciendo, el Señor se cobra. Lo hizo con Israel, lo hizo. Le advirtió, mira, esto tienes que hacer, hónrame de esta manera. Tu tierra es la que yo te di, así que pruébame que dependes de mí y deja de trabajarla cada 6 años. Y el pueblo de Israel no lo hizo. El Señor dice, no sembrarás, no harás, y ellos no obedecieron. Por favor, sigamos. Lea lo que puse ahí, por favor, porque aquí resume un poco las cosas. Dice, pero los israelitas no obedecieron y trabajaron no solo los días de reposo, sino los años sabáticos cada 7. Yo los había dicho que no guardaran los días de reposo en el día contrario a sus. Lo dijo el Señor, Levítico 26:18. Leamos, está ahí. Léalo fuerte, hermano. Son lecciones de la historia y grabadas a fuego, hermano. En la palabra, clarísimo, y en la historia realizada. ¿Qué dice? Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Recuerda cuando calculamos la fecha exacta del año 1948, el 14 de mayo? Exactamente podemos calcular esa fecha. Yo le tenía miedo a esto de calcular tanto en la Biblia porque uno puede equivocarse mucho, pero cuando la Biblia te da todos los datos, no hay donde perderse. Y la Biblia nos dio todos los datos. Los que estuvieron en ese mensaje, ¿cuándo estuvieron? Probablemente ustedes lo recuerdan. Los que no estuvieron, le pasó lo que le pasó a Tomás. ¿Usted sabe lo que le pasó a Tomás? Él no fue ese día a la reunión. Y después los discípulos le dijeron, el Señor apareció, está vivo, resucitó. Y el pobre Tomás, todo confundido, no, yo no lo vi. No, si no lo viese, si no lo veo y toco y meto la mano, no voy a creer. Bueno, el Señor tuvo misericordia y después le mostró. Pero se la perdió, porque no vino. Así que, hermano, anoten, hay que ir a la iglesia. Hay que venir a los cultos. Muy bien, está clarito, por favor. Ahora, hermanos, 7 veces más por su pecado. Y esto nosotros ya lo multiplicamos por los años y ya por eso llegamos a la conclusión del año 1948, pero como ya ese es otro mensaje que pasó, no lo voy a recordar. Sigamos adelante con esto. Dios dijo que los echaría de su tierra y la asolaría, es decir, la tierra quedaría vacía, desolada, cosa que realmente sucedió, cosa que realmente pasó. Veamos Levítico 26:34. ¿Alcanzan a leer? Está un poquito más chica la letra ahí y más junto, pero ¿alcanzan o no? Entonces los que alcanzan, ayúdenme leyendo. ¿Qué dice? Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que ella cansada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará, entonces gozará sus días de reposo. Escúchame, hermano, día por día. Cada vez que fallaste, Dios lo sumó a su cuenta. Por esos 70 años, esa es la suma de las veces que Israel cayó en este pecado de no dejar descansar su tierra. Hermanos, los mandatos del Señor están para cumplirlos. Algunos de ustedes van a decir, pero es que yo soy salvo por gracia. Amén, hermano. Pero Cristo cumplió toda la ley. Así que hay que imitarlo. No para salvarnos, porque Él ya nos salvó, gloria a Dios, sino para ser hijos obedientes y santificar su nombre. Lo honramos cuando le obedecemos. A veces nos olvidamos que Dios es santo, 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 pero lo es, y espera de nosotros que caminemos también en santidad. Nada fácil es para nosotros. Por eso no podemos negar que somos pecadores. Hay que vivir ante la realidad.
Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, cada vez que te venga, que venga un pecado a tu vida, que peques, que falles, no dejes pasar mucho tiempo. Ande y confiesa. Arréglate con tu Dios. Que estén las cuentas al día. Por la gracia de Cristo podemos hacerlo. Por su misericordia. Pero aquí está, hermano, día por día. Ahí el Señor estaba profetizando a través de Moisés. Todavía estos sucesos no venían, hermano. Todavía Israel ni pensaba ser llevado cautivo a Babilonia. Estaban recién saliendo de allá de Egipto, instalándose o por instalarse en la tierra de Canaán, ahí bajando en el desierto, y ahí están el Señor dándole estas instrucciones y diciendo en eso lo que iba a pasar. ¿Por qué Israel, hermano, ha creado tanto problema a las Naciones Unidas y al mundo? Y a los palestinos, al pueblo árabe. Porque, hermanos, en el castigo que Dios tuvo para ellos, los sacó de ahí. Y qué curioso, hermano. Los que saben algo de historia saben en qué año fueron sacados. Sin comentarios, vamos a llegar después allá. Pero ahora sigamos avanzando, porque esto es interesante si uno empieza a analizarlo. Ahora en el versículo 35 incide de nuevo el Señor y va mostrando lo importante que es cuando Dios reincide y vuelve a decir casi lo mismo. Es por algo, es porque está poniendo énfasis. Y nosotros a veces, hermanos, leemos la palabra y no vemos los énfasis de Dios. Este es un énfasis. Por favor, ¿qué dice la palabra? En el versículo 35 de Levítico 26 dice: todo el tiempo que se descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando estabais en él. Dios cobró ese tiempo. Hermano, ¿te ha pasado que trabajas y trabajas y trabajas y parece que no queda nada? Te digo que es probable que Dios esté cobrando. Perdóneme que se lo diga. Porque Él también nos dio instrucciones en estas cosas. En cuanto a la ofrenda, los diezmos y todo eso. Hay algunos que buscan excusas para no decir, no, que no está en el Nuevo Testamento, no, que, hermano, no se haga problema, no se haga problema. Dime cómo te ha ido. Yo veo a un hermano que está prosperando y yo sé que está siendo fiel con el Señor en estas cosas. Porque el Señor es así. Él lo toma en cuenta. Lo hizo con Israel, en esto, hermano, de su propia tierra. En otra parte de la Escritura, como el tema no es ese, el Señor le pide al pueblo de Israel que pongan atención en esto. Le dice, trabajáis, no recibe nada. Y guardáis como si quien guarda en un saco roto. No aprovecha de nada. ¿Te ha pasado eso? Te digo que revisa tus finanzas delante del Señor. Revisa tus finanzas delante del Señor. Porque Dios es fiel. Es fiel para bendecirte cuando tú le obedeces. Y también es fiel para darte cuando no andamos bien. Si no aprendemos entonces, hermanos, ¿cuándo? Ahora hay todo un espectáculo a toda la humanidad en el pueblo de Israel. Israel está puesto ahí para que las naciones aprendan. Y las naciones van a aprender amargamente lo que significa estar contra esa nación. Sigamos, por favor. El escritor de Crónicas dice que este cautiverio vino por esta causa. Por favor, lee. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Estamos hablando de los 70 años allá en el castigo de Babilonia. ¿Qué dice? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. Es majadera la Biblia en repetir vez tras vez el mismo concepto. No son 70 años casuales, no son 70 años arbitrarios, no son 70 años porque el Señor tiró los dados y dijo, salió 7, serán 70. Dios no estaba jugando a los dados, estaba dando una retribución. Hermano, Dios siempre retribuye. Si tú glorificas su nombre, Él te dará de su gloria.
Si tú le eres fiel, Él mantendrá sus promesas y será fiel contigo siempre. Y aunque nosotros no permanezcamos fieles, todavía Él sigue siendo fiel. Y por esa fidelidad, aunque castigó a su pueblo, nunca lo olvidó. Nunca. Porque se cumplió el tiempo y allá estaba el Señor, trayéndolos de vuelta, despejando todo el camino. Y hermano, es muy curioso lo que sucedió con Israel. La costumbre de los ninivitas en el tiempo de Asiria, que llevaron cautivo a las 10 tribus del norte, y las costumbres de los babilonios en la parte sur, que llevaron cautivo a Judá, las costumbres de esos pueblos era la siguiente: llegaban a un lugar, arrasaban el lugar, desolaban el lugar, tomaban toda la cantidad de cautivos, no le importaba si eran miles y cientos de miles, se los llevaban de ahí, los sacaban de ahí, les cortaban la cultura, les destruían sus raíces y los ponían en otro lugar, con otras costumbres, con otras raíces. Y traían gente de otro lugar a poblar esa tierra. ¿Para qué? Para destruir la pertenencia, el sentido de identidad de los pueblos. Es muy curioso. Solamente con Israel no sucedió esto. Qué raro. Igual los asirios algo hicieron y trajeron gente de afuera y se mezcló con alguna gente que había quedado, que son mitad judíos o mitad, digamos, israelitas y mitad gentiles. De ahí surgieron los samaritanos. El origen de los samaritanos es una mezcla de esa gente que trajeron, más el pueblo que había quedado. Pero con Judá no pasó así. No trajeron a otros de afuera. Quedó la gente de la tierra. Aunque otros quisieron enseñorearse ahí, Dios no lo permitió hasta que su pueblo volvió del cautiverio. Hermano, aún en nuestra traición al Señor, en nuestra falla al Señor, todavía el Señor defiende nuestros intereses. Todavía el Señor protege lo más íntimo. Hermano, si alguno de ustedes se ha alejado, si alguno de ustedes piensa o siente que puede estar en falla en alguna de estas partes, es ahora el momento de decirle: Señor, ahora entiendo que tú eres un Dios que tome en cuenta estas cosas. Te ruego que me perdones. Quiero caminar contigo como tú dices. Enséñame a obedecerte. Dame la capacidad de hacerlo. Hermano, no está en juego la salvación, pero está en juego tu santidad y tu vida de servicio al Señor. Y eso sí que es valioso. Sigamos, por favor. Aquí está Israel. Ahora, Jeremías 29:10. Otra vez te ve la causa. La causa fue que ellos no cumplieron, por eso cautivos 70 años. Pero ahora, mira, Jeremías 29:10, que las cosas empiezan a volver a su lugar. ¿Qué dice? Porque así, cuando Él, yo os ¿quién hizo volver a Israel de su cautiverio? Dios. ¿Quién los llevó al cautiverio? ¿Quién los trajo de vuelta? ¿Quién dispersó a los judíos por todas las naciones en el Imperio Romano con Tito Vespasiano? ¿Quién? Dios. Por todas partes. ¿Quién los trajo de vuelta el año 48? ¿Quién está con ese pueblo hoy día? Le pese a quien le pese, Dios está ahí. Dios cumple vez tras vez sus promesas. Y hermano, estoy sacando ciertas cuentas, pero todavía no voy a manifestar esto, pero me parece bien curioso. Se cumplió tan exactamente el tiempo de la falla de Israel de no guardar el día de reposo de la tierra cada 7 años, cada 6 años. Cuando no lo pudieron hacer, Dios los castigó de una manera. ¿Por qué? Israel fue esparcido por las naciones hasta el año 48. Vamos a verlo más adelante. Pero ya vimos, recuerda los primeros mensajes. ¿Por qué Dios lo hizo y por qué esa fecha? Porque es un castigo también. Pero el Señor lo tiene programado y eso es lo que me deja muy abrumado. No asustado, sino que abrumado en el sentido: qué grande es el Dios que tengo. Qué tremendo es ese Dios. Y yo me paro aquí a predicar en su nombre. Yo tiemblo, hermano. ¿Quién es este tipo para estar hablando de Dios?
¿Y tú quién eres? Para ser testigo del Hijo de Dios. ¿Qué somos? Hermanos, somos por su gracia. Y nuestra competencia no es de nosotros, viene de arriba, viene del Señor. Así que, hermano, enfrenta la vida con esa confianza. Enfrenta la vida con ese poder. Este es el Dios que cumple promesas, buenas y malas. Este es el Dios justo en este mundo de tanta injusticia. Qué bueno estar confiando solamente en Él. Y cuando Él dice, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Si el Señor dice, llegó el tiempo en que vengas, llegó el tiempo de partir, aunque multipliquemos la oración, el Señor se lo va a llevar. Lo hizo con el hermano. Ninguno de nosotros va a vivir ni un día más de lo que el Señor quiere. ¿O no? Lo que sí sabemos es que vamos a morir. Pero qué bueno, hermano, morir en la confianza puesta en Él. Sigamos viendo esto de los 70, qué cosa tan rara. Fíjese, 67 años después que Jeremías había dicho que iban a estar 70 años allá cautivos, 67 años después, Daniel fue llevado en cautiverio. Era un muchachito nomás. Eso fue en el año 605 a.C. La primera víctima llevados cautivos. Ahora se encuentra, 67 años después, se encuentra en el palacio de un rey nuevo. Todavía en Babilonia, pero bajo el gobierno de Darío, el Medo-Persa. Y se pone a estudiar las escrituras del libro de los profetas y encuentra a Jeremías por allá por el año 539 y ahí hace una tremenda oración cuando descubre esto. Por favor, sigamos. Daniel 9:2. Así le pasó a este hombre. Léelo, por favor. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, era el padre de los libros el número de los años hasta por Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sabe qué aprendo de aquí? Aprendo lo siguiente. Aprendo que un hijo de Dios, una persona que ama a Dios, está leyendo la Escritura. Daniel descubrió en Jeremías que Dios dijo, van a estar 70 años cautivos. Dios dijo, a ver, 70, espérate un poco. Faltan 3 años. No, quiero saber cómo viene, quiero saber qué pasa. ¿Usted cree que nosotros, hermano, hoy día tenemos curiosidad? ¿Qué pasará, hermano, cuando se cumplan estos 70 años desde el regreso de los judíos? Ya no estamos a años que se cumplan. Es ahora, este mes, en 10 días más. Será 14 de mayo. Y ya tenemos algunas cosas que sabemos que va a pasar. Estados Unidos va a poner su embajada ahí, en Jerusalén. ¿Usted sabe cómo anda la cosa? Me dicen que Guatemala también va a hacer lo mismo. De Chile no me pregunten porque me da vergüenza. Hay una bendición para los que bendicen a los descendientes de Abraham. Chile no está en esa bendición. La única bendición que tiene este país es el pueblo de Dios, los hijos de Dios que oran por este país. Así que, hermano, apelar las rodillas y orar por este país. Orar por los gobernantes. Orar unos por otros. Porque los días que vienen no son buenos. Pronto viene el Señor. Pero, hermano, ¿qué aprendemos? Que hay que estar atento a las Escrituras. En medio de su congoja. Hermano, Daniel la pasaba bien. Daniel tenía un alto cargo en el gobierno. Había pasado varios gobiernos y él estaba siempre ahí arriba. Porque era un buen hijo de Dios, un buen hombre temeroso de Dios. ¿Y qué pasó? Todavía tenía inquietud, todavía pensaba en su patria, todavía pensaba en las promesas de Dios. Hermano, no sé qué circunstancias pueda estar pasando, pero todavía usted puede confiar en Dios. Todavía Dios cumplirá promesas, todavía Dios está con nosotros. Y este hombre miró, no por encima, ¡ay, tengo que hacer el devocional! ¡Ay, qué aburrido tengo que hacer el devocional! ¡Ay, tengo que leer la Biblia! ¿Dónde está la Biblia? Esa es la pregunta de todos los domingos en la mañana. Todos los domingos, los que vienen a la escuela dominicana andan de siempre, ¿dónde? Que la Biblia no se la deja en alguna parte. Pero quiere decir que en la semana ni la viste. Te olvidaste de la Biblia. Como aquella señora que llegó el lunes y me llama por teléfono y dice, pastor,
ore por mí, mire, tenía un billete de 20.000 pesos, no sé dónde está, lo perdí 20.000 pesos. Dije, ya hermana, estaremos orando. Llegó al otro domingo, contenta. Pastor, esta mañana encontré los 20.000 pesos. Ah, sí, hermana, ¿dónde están? Aquí en la Biblia lo tenía. Hermano, en realidad eso no me pasó a mí, ahora lo escuché de otro lado. No, así que no es ninguno de ustedes. Pero hermano, no somos así. Daniel miró atentamente los libros. Hermano, amamos a Dios. El Señor me da esa convicción. Este pueblo al cual yo le predico, esta gente, ustedes, parte de los 70, es decir, de la plenitud de la iglesia, lo aman a Él. Pero algo pasa, que a veces la Biblia nos aburre, que esto y lo otro, y no le damos el tiempo. Dos cosas de este hombre aquí. Primero, miraba atentamente, es decir, estudiaba la palabra. Y la segunda cosa, después de esto, de estudiarla, media oración que se mandó, empezó a orar al Señor. Y el Señor no solamente le mostró que iban a volver, cumplidos los 70 años, a Jerusalén y a Israel, sino que le mostró una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas. Otra vez el número 70, vuelve a aparecer el 70. No me tiren hasta el 70. No, ¿cierto? Pero es interesante, hermano. Es interesante este número 70. ¿Por qué tanto 70? Hermanos, se cumple 70 años. Y si el Señor quisiera hacer algo en estos días, si fuera el tiempo en que Él va a sacar a su iglesia, ¿estamos listos? ¿Cuántos están listos? Amén. Hermano, aunque no estés listo, te pille como te pille, si eres de Cristo, te vas con Él. Amén. Él viene a reclamar lo que es suyo. Y si estás distraído, igual te agarra. Pero la idea es estar atento. Lo mejor es estar atento. Hermano, yo aprendo de todo esto, que me meto a estudiar y a buscar. Yo aprendo que tengo un Dios plenamente confiable, que cumple, que hace como Él quiere y que tiene todo ordenadito. Yo espero que ese Dios nos sorprenda este año. Y estemos con los ojos abiertos, hermano. Daniel confesó el pecado de su pueblo. Él no había pecado. Y él pidió que el Señor cumpliera esa palabra. Señor, si eran 70 años, ya. Nosotros no le vamos a pedir eso al Señor porque no estamos en eso. Pero tenemos otra promesa que el Señor nos hizo. Él dijo que iba a volver a buscar a su iglesia. Así que nosotros le podemos decir, ya, pues Señor, Así como Daniel decía, Señor, ya, pues si el tiempo está más o menos ya. Hermano, muchas señales que el Señor dejó se están cumpliendo. Si tenemos la fe que tuvo Daniel y la pureza de vida que él tuvo, Dios puede revelarnos algunas cosas. Pero hermano, Dios nos está hablando al corazón y nos está diciendo atento. Todavía soy Dios, todavía gobierno el universo, todavía tengo poder y autoridad. Soy tu Padre, ya voy a buscarte. Y nosotros vamos a decir, ven Señor, ven Señor Jesús. Mientras tanto, lee la palabra, ora, vive de acuerdo al propósito de Dios, glorifícalo en todo, para que Él te glorifique a ti también. Vamos a orar. Amado Padre, hay tanto más que aprender, tantas cosas más relacionadas con este número 70. Y somos testigos de la historia en esta etapa, Señor, de la historia de los hombres. Somos testigos de tu gracia y tu poder. Hemos visto cómo una nación nació de un día para otro. Y es verdad que ha creado un tremendo problema. Tú, Señor, cumple promesa. Señor, vemos el mundo dividido en facciones. Vemos, Señor, que cada uno tiene sus propios intereses. Veo también, Señor, en tu palabra, que el tiempo está cerca. Por eso, Padre, con todo nuestro corazón, queremos clamar a ti. Así como Daniel, que escudriñó la Escritura, los escritos de Jeremías, así también nosotros, Señor, en esta hora, viendo tu palabra, queremos que nos permitas estar velando con los ojos abiertos, viendo tu mano obrando en las naciones y en nuestro corazón. Señor, gracias
porque nos diste en este número 70 también la certeza de tu gracia, de la unidad del pueblo tuyo. Señor, en estos días vimos que somos uno en Cristo. Vimos que esta es la plenitud. Así como de Moisés tomaste de su espíritu y lo pusiste en otros para servirte, lo has hecho con nosotros en el cuerpo de Cristo. Gracias por cada uno de estos, mis hermanos. Gracias por el que llegó hoy día. Gracias por el más antiguo. Gracias por el joven y el viejo. Gracias por el hombre y la mujer. Gracias por todos los que tú has salvado en Cristo. Porque esta es tu iglesia. Queremos, Señor, ser motivo de gloria para tu nombre. Fortalece nuestras manos. Permítenos crecer en ti. Anhelamos tu vuelta, Señor. Ven. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Amén y amén. Vamos a seguir tocando este tema. Vamos a seguir en la expectativa de las cosas que vendrán, con la seguridad de que estamos en buenas manos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les use. Gracias, hermano.